viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti. Nada es imposible. Viviré con lo que tengo. Yo viviré con lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti. Nada es imposible. Beber está aquí en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me
hermanos, espero que estén bien. Aún en este tiempo de tanta necesidad, sabemos que el Señor está con nosotros y tenemos que poner nuestra mirada a Él. Quiero compartir un versículo que está en 2 de Corintios que dice: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Ustedes pueden dar, como saben, por el Venmo de la iglesia o también por el P.O. Box, si ustedes pueden. Ahora seguimos con el servicio. Muy buenas noches, estamos nuevamente reunidos para traerles a ustedes nuevamente la palabra de Dios. Y en esta ocasión, por supuesto, el estudio de la palabra basados en el libro de Josué. Los que han seguido la secuencia de los estudios han de recordar que terminamos el libro de Deuteronomio, que fue el quinto libro de la Biblia, pero ya continuamos con el libro de Josué, y el libro de Josué tiene muchas enseñanzas maravillosas que compartir con nosotros, y vamos a aprovechar a lo máximo lo que Dios quiere hablarnos a través de este hermoso libro. Ahora bien, para empezar quisiera que me acompañara en una oración. Iglesia, voy a pedirles que me acompañen en una oración breve, pero que mantengamos nuestra comunión con Dios y que tratemos que en este momento dediquemos este tiempo devocional para que el Señor se agrade de nosotros. De esta manera lo haremos dándole un servicio o un tiempo de calidad al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesús, porque nos permites estar aquí reunidos para adorarte, para bendecirte, para exaltarte. En este momento, Señor, te pido bendiciones para esta iglesia y para todos aquellos hermanos que amablemente nos sintonizan y están poniendo atención, Dios mío, a este mensaje. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo que bendigas y que tu gracia y tu bendición sea sobre cada una de sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Iglesia, muy amables, en este momento vamos a continuar con el estudio del libro de Josué. En primer lugar, voy a leer el capítulo 2 de Josué. Es el capítulo donde estamos basando el estudio de esta noche, y es un capítulo breve y por lo tanto voy a leerlo para que ustedes puedan estar al tanto de lo que en sí es el contenido del mensaje que voy a estar compartiendo. En primer lugar, el versículo 1 dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y el versículo 3 nos dice, versículo 2 nos dice: y fue dado al rey aviso, al rey de Jericó, diciendo: he aquí que 2 hombres de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar la tierra. Pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido, y dijo: es verdad, unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Versículo 7. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, a Og, y a los cuales habéis destruido. Déjeme repetir este versículo 10, y dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo
delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nosotros alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Verso 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis conmigo vosotros, con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es tuyo, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no anunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto. Y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por lo cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como lo habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los perseguían buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Iglesia, este es el capítulo 2 del libro de Josué, y en este momento estaremos disertando, estaremos hablando un poco de este libro. Y en primer lugar vemos que Josué, hijo de Nun, que era el hombre que había tomado el lugar de Moisés, el liderazgo de Moisés cuando éste falleció, ahora él estaba dirigiendo al pueblo de Israel. Debemos de notar que Josué tenía el respaldo y la gracia de Dios, y eso nos da a entender que cuando una persona está respaldada y tiene la gracia de Dios, en otras palabras, valga la redundancia, esa persona tiene grande protección y tiene una bendición grande de parte de Dios. Ahora bien, Josué envió desde Sitín 2 espías secretamente. El nombre Sitín, que era el lugar donde ellos estaban, era la última parada que ellos hacían para entrar a la tierra prometida. Era la última ciudad, y debemos de entender que Sitín quiere decir valle de acacias. Acacias son árboles muy hermosos que nacen, se crecen en medio de estas áreas áridas. Y la palabra del Señor me dice que de ese valle de Sitín, Josué envía 2 espías, y dice que lo hace secretamente. En otras palabras, para evitar que alguien se diese cuenta, o para evitar
digamos, que alguien pudiese pasar la voz, Josué elige 2 espías y los envía secretamente. El capítulo 13 de Números nos dice que Moisés envió 2 espías. Si usted sabe recordar, cuando Moisés envió 2 espías para que fueran a explorar la tierra prometida, y ahora le toca a Josué enviar a los espías para que ellos reconocieran cómo era la tierra de Jericó. Jericó era el país o la nación que ellos estaban por conquistar, y querían tener una idea de lo que era Jericó antes de marchar rumbo a la conquista. La palabra del Señor me dice que 2 hombres fueron enviados como espías secretamente, y Josué les dice: andad y reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera llamada Rahab y posaron allí. En realidad, cuando hablamos de Rahab, era una mujer que tenía lugares de renta, rentaban para los viajeros, se hospedaban en este lugar. Sin embargo, también esta mujer tenía una profesión que no era de muy buen agrado, era una mujer prostituta. Y ellos, buscando un refugio, fueron a ese lugar para hospedarse esa noche. Y la palabra del Señor me dice que se quedaron allí. Y luego el verso 2 nos dice que se dieron cuenta las personas de Jericó que 2 extranjeros, y especialmente ellos reconocieron que eran israelitas, y le dieron aviso al rey de Jericó y le dijeron que 2 hombres de los hijos de Israel habían venido aquella noche para espiar la tierra de Jericó. Entonces nosotros podemos ver que estos espías, a nomás llegar a la tierra de Jericó, fueron descubiertos. En realidad no tuvieron la oportunidad de explorar la tierra, no tuvieron la oportunidad de ver la ciudad, ni de ver los moradores, ni de ver el fruto de la tierra, porque la misma noche que llegaron fueron descubiertos. Y la palabra del Señor dice que inmediatamente el rey mandó a decir a Rahab que sacara a los hombres que habían venido a ella, y que esas personas que habían llegado eran espías y venían para espiar la tierra de Jericó. Entonces podemos ver que inmediatamente no pasó por desapercibido que 2 extranjeros israelitas habían llegado a Jericó para espiar la tierra. Fue verdaderamente algo muy rápido, algo que no lo pensaban ellos. Ellos posiblemente querían estar unos días en Jericó, pero fueron descubiertos inmediatamente de que ellos, al identificarlos los extranjeros de Jericó, ellos pudieron ver que eran israelitas. Ahora bien, cuando Rahab supo que el rey se había dado cuenta que los espías habían llegado a su casa, Rahab había escondido a los espías. Rahab los escondió a manera que se escondiesen y que no fueran descubiertos por el rey de Jericó. Verdaderamente podemos ver que esta mujer fue usada por Dios, porque realmente cualquiera hubiera dicho: me puedo ganar un dinero si yo le digo a estos hombres que yo sé dónde están y que yo los tengo escondidos, y que vayan y que los maten o los apresen. Y realmente esta mujer no tomó esa acción. Al contrario, la palabra de Dios dice que los escondió. Y al esconderlos, esta mujer le dice a las personas del rey que ellos ya se habían ido. Y déjenme leerlo textualmente en la palabra del Señor. Entonces dice el versículo 4: pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran.
Y el verso 5 dice, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Entonces podemos ver que esta mujer desvió a los guerreros del rey, a los soldados del rey, para que no tomasen presos a estos israelitas que habían llegado para explorar la tierra. Entonces los envió por otro camino, diciéndoles que los israelitas ya se habían escapado. Y les dice, apresurados para que los podáis alcanzar. Pero ella los tenía escondidos en su casa. Y la palabra del Señor me dice que ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Entonces ahí estaban escondidos los espías, estaban siendo, por así decirlo, guardados no solamente por esta mujer, pero por el cuidado maravilloso de Dios. Estos hombres llevaban una misión muy especial y la palabra del Señor me dice que si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Entonces de esta manera podemos ver que Rahab hizo una buena obra para los espías, de otra manera los hubieran matado. Ahora bien, los guerreros del rey fueron a perseguir supuestamente a los espías que habían escapado, que no era cierto, pero los espías estaban todavía en casa de Rahab. Y la palabra del Señor me dice que antes que estos espías se durmieran, esta mujer, Rahab, subió al terrado y les dijo, en otras palabras, fue a platicar con ellos. Y les dice, abriendo su corazón, esta mujer, Rahab, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. En otras palabras, Rahab abrió su corazón y les dijo el sentir de la nación de Jericó. Y les dijo que, en primer lugar, que Jehová había entregado esa tierra en manos de los israelitas. Esta mujer, a pesar de que era una mujer que vivía en tierras paganas y que su vida era apartada de Dios, tenía un corazón dócil para las cosas espirituales. Dice, yo sé que Jehová os ha entregado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Entonces los espías escucharon el sentir del pueblo a través de esta mujer Rahab, porque ella les contó lo que se rumoraba entre el pueblo. Ella les contó lo que estaba sucediendo en medio de la nación de Jericó. Y verdaderamente se dieron cuenta los espías a través de esta mujer que el temor del pueblo de Israel había caído en la nación de Jericó y que eso era algo positivo, porque si el temor de la nación de Israel estaba sobre ellos, iba a ser más fácil conquistar la tierra. Ahora bien, Rahab sigue diciendo en el versículo 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros. Ellos habían escuchado ya las historias de los portentos y maravillas que Dios había hecho por ellos a través del desierto. Y de hecho, ellos ya sabían, ya habían oído la noticia de que Dios les había permitido al pueblo de Israel pasar el Mar Rojo y que Dios había hecho secar las aguas del Mar Rojo delante de ellos. Y les dice, y esto sucedió cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Entonces Jericó estaba al tanto de todas las noticias y de lo que Dios estaba haciendo en medio de su pueblo Israel. En otras palabras, el temor no solamente de la nación de Israel, pero del Dios de Israel que estaba con el pueblo israelita, era
por así decirlo, una prueba grande de que ellos eran o iban a ser, mejor dicho, victoriosos sobre todas las naciones que habitaban el pueblo de Canaán, o mejor dicho, las tierras de Canaán. Entonces, de esta forma nos damos cuenta que ya los rumores y el temor de la nación de Israel estaba sucumbiendo las fuerzas, estaba sucumbiendo el ánimo de esta nación de Jericó. Ahora bien, iglesia, veamos que esta mujer Rahab les puso al tanto de lo que estaba sucediendo en Jericó. Y por lo tanto los espías prestaron oído, y aunque la visita de ellos o la estadía de ellos en Jericó no iba a ser muy larga, pero con esta noticia era algo tan positivo que al llevarlo a Josué, ellos iban a agarrar ánimo al saber que ellos estaban infundiendo temor a las naciones que estaban en la tierra de Canaán. Ahora, el versículo 11 dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Wow. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Podemos ver, iglesia, que esta mujer Rahab estaba hablando de una manera que también no solamente estaba diciendo cómo estaba el pueblo de Jericó asustado y temeroso, pero también estaba exaltando el nombre de Dios y a la vez le estaba dando ánimo a los espías, porque les dice que Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. En otras palabras, ellos pudieron abrir los ojos y decir: mejor estos extranjeros que ni siquiera están en nuestra nación pueden alaban y exaltan y bendicen el nombre maravilloso de Jehová, y pueden ver que Jehová es un Dios, no un Dios muerto, sino un Dios vivo. Y realmente, iglesia, nuestro Dios es un Dios vivo. Los dioses de las naciones eran ídolos, eran solamente vanidad, pero el Dios nuestro, el Dios todopoderoso, es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y por lo tanto nosotros debemos de entender que si Dios hizo los cielos y la tierra, y Él es el creador de todas las cosas que existen, entonces nosotros podemos entender de que Él tiene el control sobre cualquier situación o sobre cualquier cosa que pueda estar sucediéndonos aquí en la tierra. Cualquier circunstancia está bajo el control y bajo el poder de Dios. Y esta mujer verdaderamente estaba dándoles un gran ánimo a los mismos espías. Quiero repetir el versículo 11, si me lo permite. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Aún ella se incluía en esta expresión. Y dice: ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y ahora, después de decir esas palabras tan hermosas, Rahab hace una petición a los espías y tuvo una buena conversación con ellos en ese lapso de tiempo cuando fue a hablar con ellos. Les dice: os ruego, vean la petición de Rahab, les dice nuevamente: os ruego pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. En otras palabras, ella estaba pidiendo, estaba rogando que ellos le juraran a ella que como ella había tenido misericordia de ellos para guardarlos, para protegerlos, ellos también hiciesen misericordia con ella y con la casa de su padre, y ella pedía una señal de esa ayuda o esa misericordia que ellos iban a prestar hacia ella.
El versículo 13 dice, que salvéis la vida de mi padre y de mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libréis nuestras vidas de la muerte. En otras palabras, no solamente pedía por ella, pero pedía por la casa de su padre, por la casa de su madre, pedía por sus hermanos y hermanas y todo lo que era de ellos, y que librarais las vidas de ellos de la muerte. En otras palabras, fue una petición amplia, no solamente fue para ella, fue para sus padres, sus hermanos y también las posesiones que todos tenían. Pero bueno, en sí lo que ella hizo por los espías fue algo muy grande, y lo que nosotros podemos ver que muchas veces hacemos poco para Dios y Dios nos da más de lo que nosotros le damos. Y en este caso, ella estaba pidiendo más de lo que posiblemente había hecho, salvar la vida de toda su familia, pero podemos ver allí el corazón de Rahab, el corazón bondadoso, el corazón misericordioso, y no solamente para ellos, pero lo mostró a los espías, guardándolos del peligro y guardándolos de la misma muerte en que ellos podían haber incurrido por causa de los guerreros o los soldados del rey. Entonces, en el versículo 14, los espías respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Ahí está la clave. Ellos le prometieron que iban a hacer misericordia con ella y que iban a ayudarla y a guardarla si ella no los denunciaba o no rompía por así decirlo, el contrato que estaban haciendo. Entonces, el versículo 15 dice, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. En otras palabras, iglesia, podemos ver de que ella vivía en el muro de la ciudad. El muro de Jericó era muy amplio, muy ancho, y de alguna manera habían hecho incluso viviendas en esa área del muro. Y la palabra del Señor dice que su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Entonces, iglesia, podemos ver que ella usó una cuerda, y los bajó por la ventana porque su casa, vuelvo a repetir, estaba en la altura, estaba hasta arriba del muro. Y veamos que Rahab también les da un consejo a ellos, y es el versículo 16. En el versículo 16, ella les dice, marchaos al monte, para que los que fueron a vosotros no os encuentren, y estad escondidos ahí 3 días, hasta que los que os persiguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Qué bonito consejo, una mujer sabia, una mujer entendida a pesar de la mala vida que había vivido hasta este momento. La palabra dice que ella les aconsejó que inmediatamente que bajaran del muro se fueran a un monte y se escondieran por 3 días, hasta que los estaban persiguiendo regresaran y después de eso se volvieran por su camino. Y realmente era un buen consejo para despistar y para alejarse del peligro y de aquellos que los estaban persiguiendo, que eran los guerreros del rey. Y los espías prosiguen diciendo en el versículo 17, la palabra del Señor nos dice, y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reuniréis en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos,
y toda la familia de tu padre. En otras palabras, les dice, cuando nosotros vengamos a atacar la ciudad, cuando empiece la guerra y empecemos a enfrentarnos, ustedes ya deberían de estar aquí en casa. Todas las personas que nos mencionaste tienen que estar aquí, tienen que ser resguardados y protegidos. Y sobre todo nosotros sabemos que cuando tú ates el cordón de grana, o sea, una cuerda roja, la grana es un color rojo, ese cordón va a ser la señal, la indicación de que esa es tu casa y nosotros pondremos al tanto. No lo dice la palabra, pero ellos estaban pensando en eso, decirles al pueblo que donde estaba el cordón de lana, el cordón rojo, ese lugar tenía que ser protegido, ese lugar tenía que ser resguardado de todo peligro, porque ahí estaba la mujer que los había librado a ellos dos del peligro en que ellos sabían o posiblemente podían haber incurrido. Entonces, iglesia, después de tener una buena conversación con la mujer Rahab, ellos le dijeron a la mujer que no denunciara el asunto y que al no denunciar el asunto ellos quedarían libres del juramento con que ella les había juramentado. Si ella decía, si ella denunciaba, si ella decía a Jericó dónde estaban ellos y cuál era el paradero de ellos, entonces ella iba a ser una mujer que iba a perecer juntamente con su familia, porque los demás israelitas no iban a saber del pacto que habían hecho, del contrato que habían hecho entre ellos y esta mujer Rahab. Entonces les dice, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros seremos sin culpa, mas cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. En otras palabras, tenían que resguardarse, tenían que estar dentro de esas paredes de esa casa para poder ser contados con los que iban a ser protegidos, o sea, la casa de Rahab. Y el versículo 22 nos dice que ellos, después de ser descolgados del muro, caminaron y llegaron al monte y allí estuvieron, como les digo a la mujer, 3 días hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los perseguían buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. En otras palabras, los perseguidores, los soldados del rey, no pudieron encontrar a los israelitas, por supuesto, porque estaban guardados, estaban protegidos en casa de Rahab. Pero de esta manera podemos ver la historia, cómo Rahab fue el instrumento que Dios usó para que ellos fueran protegidos. Y de esa manera ellos pudieran volver seguros, tranquilos al lugar donde Josué los había enviado, o sea, Sitín, el Valle de las Acacias, y así poder contar al pueblo, no solamente a Josué, sino al pueblo, que ellos tenían, por así decirlo, la victoria ganada. Y verdaderamente era actuar por fe, porque era una nación grande, una nación fuerte, poderosa, pero cuando Dios está con nosotros, no importa qué tan grande sea el enemigo, iglesia, Dios nos va a dar la fuerza y la victoria para que podamos ganar la batalla. Y en este caso no hay, por así decirlo, enemigo tan grande o no hay obstáculo tan grande que pueda contra el poder de nuestro Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El salmista decía en el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, si Dios está con nosotros, Él es la fortaleza, Él es el que nos está protegiendo. ¿Y de quién vamos a temer, iglesia? Entonces, podemos ver que la palabra de Dios es clara y es una palabra de muchas promesas para ayudarnos a confiar y a descansar en el poder y en la gracia y en la protección de Dios. Entonces,
la palabra dice en el versículo 23 que los dos hombres volvieron, descendieron del monte y llegaron a Josué y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en vuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan a causa o delante de nosotros. En realidad, José se dio cuenta que el viaje de los espías no había sido un viaje muy largo, de una estadía muy corta, y que por lo menos ellos llevaban un buen reporte, porque el reporte que ellos llevaban era bien positivo. Y José estuvo atento y posiblemente ha de haber reunido a todos los líderes de Israel para que escucharan lo que los espías tenían que decir. Iglesia, verdaderamente el reporte fue corto, pero era un reporte poderoso, positivo, en el cual ellos dijeron de que Dios estaba con ellos y que estaba garantizando la victoria. Qué bonito realmente oír palabras de estos espías. Si comparamos al capítulo 13 de Números con el capítulo 2 de Josué, nos vamos a dar cuenta que estos dos espías serían un ejemplo como Josué y como Caleb, que trajeron buenas noticias cuando fueron a explorar la tierra prometida. Ahora bien, el asunto de esto es de que en esta ocasión, pues por supuesto, solo fueron dos espías los que fueron a explorar la tierra, y estos dos espías, no vino uno negativo ni otro positivo, sino los dos traían la misma historia, porque los dos escucharon de la misma boca de Rahab que ellos estaban verdaderamente al conocimiento de que el temor de Dios y el temor de Israel había caído sobre la nación de Jericó. Y esa era una señal, esa era algo que verdaderamente Josué lo veía como una señal de confirmación de que verdaderamente Dios les iba a entregar pronto a Jericó. Debemos de recordar, iglesia, que el paso a Jericó era el río Jordán, y no estaremos hablando de eso este día, pero posiblemente lo estaremos hablando para la próxima estudio. El próximo estudio estaremos hablando del cruce del Jordán. Pero en este caso podemos ver que Josué y los líderes tomaron verdaderamente esto como una señal de victoria. Especialmente cuando ellos dijeron que todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Eso era una buena noticia. Y ahora, en relación a esto, debemos de pensar, iglesia, que estos dos espías que enviaron a la tierra prometida, y en este caso a Jericó, eran dos espías valientes. Y cuando hablamos de que la estadía de ellos fue breve en Jericó, realmente no es que no eran valientes y que no podían quedarse más tiempo, pero al ser descubiertos dos hombres contra todo el ejército del rey de Jericó, o toda la acción de Jericó, era imposible. Por lo tanto, tenían que, así como entraron, regresar lo más pronto para poder librarse y salvar sus vidas. En realidad, este es el capítulo 2 de Jericó, de Josué, que habla de los espías explorando Jericó. Y de esta manera estaremos concluyendo el estudio de esta noche. Solamente quisiera que recordaran que lo grande que es Dios, la misericordia de Dios, y especialmente cuando hablamos de una mujer que no tenía una buena reputación, era una mujer ramera, una mujer prostituta, por así decirlo en otras palabras, pero que en esta ocasión ella tomó la iniciativa de unirse al pueblo de Israel hasta cierto punto para ser protegida, para ser librada, y por supuesto esto estaba incluyendo que esta mujer también pudiera ser parte del pueblo de Israel. Entonces, eso lo veremos más adelante, y
y estaremos viendo cómo tanto Rahab como su familia llegaron a ser parte de la nación de Israel. Y por supuesto debemos de recordar que los extranjeros que vivían con Israel podían llegar a ser parte de la nación siempre y cuando ellos aceptaran la fe de Dios, aceptaran la fe de Israel, la fe en el Dios vivo, Jehová de los ejércitos. En otras palabras, tenían que pasar el proceso de prosélito, creer en Dios y aceptar la fe de un Dios vivo, Jehová todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, iglesia, llegamos al final de este estudio y para terminar quisiera hacer una oración breve y así al terminar esta oración daré las palabras finales. Amén. Padre, te doy gracias en este momento por permitirnos haber llegado hasta los hogares y los sitios donde nuestros hermanos se encuentran. Yo te pido que la bendición del cielo, Señor, la bendición tuya, Padre, la bendición tuya, Hijo, y la bendición tuya, Espíritu Santo, quede sobre cada vida y sobre cada corazón. Padre, guárdales, ayúdales. Si alguien estuviera pasando alguna situación difícil, dale fuerza, dale victoria y fortaleza, Padre. Si alguien estuviera enfermo, pon tu mano de sanidad y fortaleza. Y si alguien ha perdido un ser querido, dale la fuerza y el bálsamo divino para que esta persona pueda ser sanada emocionalmente en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias te doy por esta manera, este tiempo en que nos has permitido llegar a los hogares de los hermanos que nos han sintonizado. Amén. Iglesia, gracias por habernos sintonizado en esta noche. Ahora solo deseamos las ricas bendiciones de parte de Dios para ti, para toda tu familia, y queremos decirte que ya pronto, no te damos la fecha exacta, pero pronto ya estaremos reanudando nuestros servicios aquí en nuestra iglesia. Pronto estaremos dando nuevas noticias y te tendremos al tanto, iglesia. Recuérdate que te amamos, te extrañamos, pero ya pronto nos vamos a ver. Que Dios les bendiga y la paz de Dios sea con todos.